Seguimos avanzando en nuestro estudio del libro de Marcos. Ya estamos en el tema número 7. Importante irnos adentrando cada vez más y vamos a estudiar durante 2 semanas el tema de la instrucción de Cristo a los discípulos. Y en estos 2 temas, Él diseña una cantidad de principios muy interesantes que llegan hasta nuestros días para comprender primero qué es un discípulo y en segundo lugar, qué es lo que hace un discípulo y algunos elementos teóricos en el marco conductual que debemos tener nosotros que nos llamamos discípulos. Vamos a tener un objeto de estudio. Mírenlo aquí. Vamos a estudiar Marcos 8, del 22 hasta el 30 y todo el capítulo 9 de Marcos. Ese es nuestro objetivo de estudio. ¿Cuáles van a ser los temas? Miren el listado de temas. Esta semana vamos a estudiar sobre el sanamiento del ciego de Betsaida, la confesión de Pedro de que tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Vamos a estudiar el tema del anuncio de su muerte. Hay varios anuncios de la muerte de Cristo y en cada anuncio va incorporando más cosas para que los discípulos tengan más luz y puedan ir captando algo que finalmente no captaron. Importantísimo el siguiente tema. ¿Quién es el mayor? El punto de la humildad y el orgullo. Y finalmente trataremos el asunto del infierno. Así que recuérdelo bien. En esta introducción general, lo que hacemos es brindar herramientas de apoyo que no están en el manual que usted recibe para que su estudio durante la semana pueda ser mucho más fructífero. Y si usted quiere ahondar en muchos temas, le invitamos a que visite la plataforma www.patreon.com// Daniel Herrera, que ahí estamos entregando nuevos temas para la bendición de muchos. Así que, bueno, bienvenidos, nos encanta tenerlos. Y el tema es Instruyendo a los discípulos, primera parte. Lecciones de la Biblia. A continuación. Con el patrocinio de patreon.com/Daniel Herrera. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Nuestro texto para memorizar está en Marcos capítulo 8, versículo 34. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Es un texto muy conocido. Aquí están los elementos claves para convertirnos en discípulos de Cristo y ya lo retomaremos en algún momento. Vamos con el tema número 1, discípulos. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué hace un discípulo? ¿Y en qué consiste el programa de entrenamiento de un discípulo? Miren la siguiente definición que nos deja muy en claro nuestro papel. Un discípulo es alguien que aprende del maestro en un contacto diario con él. ¿Sí ven? Eso es un discípulo. Discípulo es el que aprende del maestro a través de un contacto diario con ese maestro. Nosotros hemos cambiado la posición. Nosotros nos creemos los maestros porque no buscamos a Cristo. El discípulo lo busca a él. El discípulo es un seguidor. El discípulo tiene un contacto diario. Entonces, cuando yo no tengo un contacto diario y reconozco que soy discípulo, pues sencillamente no puedo entrar en la experiencia del discipulado. La experiencia del discipulado es una experiencia con Cristo que me lleva a amarlo a Él y la obra que Él hacía. Entonces surge una pregunta: ¿qué hace el discípulo? Esa respuesta está en Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Noten que hemos hecho un exagerado énfasis en bautizar y no en hacer discípulos, pero las dos cosas tienen que ir juntas. Todo bautismo debe convertirse en un discipulado. Si un bautismo no convierte a la persona en un discípulo, deberíamos mirar mucho mejor lo que hace el discípulo, porque un discípulo
trae más discípulos. Eso significa que hay muchos bautizados que no son discípulos. Y el que no es discípulo, pues tiene un problema grave porque él dice, el discípulo viene en pos de mí, me sigue y toma una cruz, es decir, toma una responsabilidad. Entonces, un discípulo no es un seguidor, no es un caminante con Jesús, no es un asistente a reuniones, no es un ser inactivo. No, no, no. El discípulo es aquel que trae más discípulos. Y aquí tenemos que combinar la fe con la experiencia de ser discípulo. ¿A qué me refiero? La fe me permite oír y creer en la palabra de Dios. Pero la experiencia me permite compartir esa fe con otros para que vivan esta misma experiencia. Miren los siguientes textos. Vamos a comparar el Romanos capítulo 10, 17 con el versículo de Mateo capítulo 28, versículo número 19. Dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Un verdadero discípulo tiene una experiencia de fe. Oye, lee, escudriña y ora con la palabra de Dios. Pero Mateo 28, 19 dice que ese discípulo que tiene una experiencia de fe, ahora tiene una experiencia que comparte con otras personas. Vayan y hagan discípulos. El problema es que nosotros venimos a Cristo, nos bautizamos y nos entregamos a Él, y el primer síntoma de abandono del discipulado es que no tenemos una comunión diaria con el Señor. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero todavía tiene que venir un tercer paso y es aprender a contarle a otros todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y cómo la experiencia de ser discípulo es algo maravilloso y grandioso. Así que, ¿qué es un discípulo? Es el que aprende del maestro, pero ese aprendizaje lo lleva a traer otros discípulos a través de dos experiencias. Una experiencia de fe, que es un contacto diario con la palabra, y una experiencia de compartir con otros. Lo que hace el discípulo, en otras palabras, es que cuando llega al reino, él extiende el reino. Por eso los que no extienden el reino se van a perder, por egoístas. Pretenden gozar del reino sin hablarle a otros. Yo creo que es momento de que usted ore al Señor y le diga, Señor, hágame un discípulo. Dígame cómo extender el reino. Dígame cómo llegar a otras personas para que tu palabra le llegue con amor y misericordia a otras personas. Vamos a un segundo punto. Cristo como el Mesías o la roca. Marcos capítulo 8, 27 al 30. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen de esto, de él, a ninguno. Notemos lo siguiente. Este texto tiene que ser comparado con Mateo 16, 16 al 18. Por eso se dan detalles como, dice que estaban en Cesarea de Filipo, que es distinto a la Cesarea cerca de Jope en el mar. Estaban en región de judíos o de galileos, no en Cesarea, lugar de fenicios y de paganos más hacia la costa. Por eso las identificaciones de los versículos en la Biblia. Se hace una pregunta, ¿Cristo necesita que el discípulo sepa quién es Él? ¿Tú quién dices que soy yo? ¿Tú qué piensas de mí? ¿Quién soy yo? ¿Saben que es una pregunta que Jesús nos hace y que a veces no sabemos responder? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Esa misma respuesta está en Mateo 16, 16 al 18, cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es la misma declaración, pero aquí en Marcos no está algo que sí está en el libro de Mateo. Y es cuando Cristo dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y entonces se sacó la leyenda o el dogma de que la roca de la iglesia, la piedra de la iglesia es Pedro.
Por eso queremos aclararlo como una herramienta, porque en algún momento eso va a salir en su vida para hablar con otros. ¿A qué se estaba refiriendo Cristo? Pedro significa, o viene de la palabra Petros, que es pedacito de piedra. Y Petra es una roca grande. Entonces Cristo dijo, por cuanto tú eres un pedacito de piedra, sobre esta roca grande voy a edificar mi iglesia. Eso dice, tú eres Petros y sobre esta Petra. Pues él quería hacer una comparación. Tú eres Pedro, un humano, pero voy a construir la iglesia sobre una roca. ¿Cuál roca? La declaración que Pedro acaba de hacer. Cristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Porque si la iglesia hubiera estado descansando sobre Pedro, hace rato se hubiera caído, porque Pedro murió y Pedro falló. En cambio, la roca es Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Porque el mismo Pedro lo dice. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. El Espíritu Santo, usando al apóstol Pedro, le muestra algo que él dice, porque tal vez como si Pedro dijera, para que no confundan lo que Cristo me dijo, le digo lo siguiente, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 4. Acercándonos a él, o sea, Cristo, roca viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Noten cómo Pedro llama a Cristo la piedra viva, la roca viva, la roca es él. Veremos otro texto en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Esto se repite tantas veces en la Biblia que no queda ninguna duda. Pablo dice, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Y usted lee Salmo 71:3, mi roca de salvación, Jehová es mi roca de salvación. Todo el tiempo la Biblia se refiere a Cristo o a Dios como la roca. Por eso nosotros tenemos el más firme fundamento. ¿Cuál es el punto importante aquí? Nosotros necesitamos saber a quién hemos aceptado. La gente en el tiempo de Cristo pensaban que era un profeta, era un charlatán, era un loquito más, con un poco de hombres detrás de él. Pero los discípulos tenían muy bien claro, este es el Mesías, este es el Hijo de Dios. Por eso alguien dijo, porque yo sé en quién he creído. ¡Qué bendición! Nosotros estamos tan inseguros de Jesús que vamos de un lado a otro. Necesitamos clarificar muy bien quién es Cristo y qué vamos a hacer con él en nuestra vida. Ahora, hay un momento en donde Jesús y Pedro tienen una pequeña conversación en Marcos 8, y es el versículo 32 y 33. Cuando Pedro dijo que él era el Cristo, Cristo dijo, uno de ustedes me va a entregar y es un traidor. Quiere decir que está especificando que era uno de ellos. No dijo quién. Entonces Pedro comienza a decirle, no, Señor, no te mueras, por favor, no te mueras. Tú no te puedes morir. Miren lo que dice Marcos 8, 32 y 33. Entonces les decía claramente esto. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirándose a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Qué declaración tan dura. Cristo no está hablándole a Pedro, está hablando al diablo que está usando a Pedro. Qué peligro. Somos instrumentos del diablo y nos volvemos peligrosos cuando nos dejamos usar por él. Así que aquí, si ustedes notan, el diablo primero intentó muchas veces quitarle la vida a Cristo cuando era un niño, con Herodes. Intentó despeñarlo muchas veces, intentó matarlo. Pero ahora intenta que no se muera, porque el diablo sabe que si Cristo iba a la muerte, iba a resucitar y tenía su guerra totalmente perdida. Qué interesante es que Cristo nos pide aquí que no nos dejemos ser instrumentos de Satanás. Ahora vamos a una tercera parte que va a usarse esta semana. Orgullo versus humildad. Va a leer dos textos, vamos a compararlos. Vamos a comparar Marcos 9, capítulo 3 y versículo 4. Marcos 9, 3 y 4. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve.
tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Eso se llama la transfiguración. Ahora miremos en el mismo Marcos 9, el 33 y el 34. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa le preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Bueno, yo creo que del tema de esta semana para ser discípulos, este es para mí, el más importante para este tiempo. En el capítulo 9 está la transfiguración de Cristo en el monte Nebo, en donde Cristo se glorifica. En Juan capítulo 17, Él está pidiéndole al Padre: deme un poquito de la gloria que yo tenía con usted antes que el mundo fuese. Y la respuesta fue esta: se la dio en el monte de la transfiguración. Y ahí los discípulos pudieron comprender que Cristo era un humano, pero que Cristo era divino. Por eso dijo: ustedes vieron mi venida del reino. Porque aquí estaba Elías y Moisés. Elías representa a los que se van a ir sin morir al cielo, y Moisés representa a los que se murieron en Cristo y Él los va a resucitar. Esa es la segunda venida, ustedes la vieron. Y ahí tuvieron que reconocer que Cristo era divino. Pero en la otra escena, en Marcos 9, 33 y 34, ahora ellos se creen superiores a Cristo. Venían disputando en el camino, muchachos, ¿quién es el más inteligente aquí? ¿Y quién es el más sabido? Aquí, ¿quién es el de mayor carisma? Aquí, ¿quién es el mejor de todos para que lo pongamos de primero? ¿Cómo se nos ocurre confundir el orgullo con la humildad? Cristo les acaba de mostrar en el monte de la transfiguración que Él era el superior a todos, que Él es lo máximo. Y ahora los discípulos, creyéndose que ellos eran lo máximo, ¿quién es el mayor entre nosotros? Terrible lo que nos está ocurriendo hoy. Nos creemos superiores a los demás. Los hijos se creen superiores a los padres. Nos creemos superiores a otros. Él dijo: déjenle eso a los políticos, a los gobernantes, que cuando hayan algunos nombramientos y elecciones, déjenlos que ellos se peleen por puestos. Basta ver con tristeza y con, no sé cómo decirlo, cómo en varias ocasiones he sido testigo de esfuerzos humanos por ponerse en un puesto para el que ni siquiera están preparados, y sin hacer ningún esfuerzo Dios los pondría ahí, porque para eso no estarían llamados. Debemos aprender mucha humildad, debemos a manejar muy bien, porque los siervos hoy se creen superiores a su Señor. Cristo es el superior, les demostró su superioridad. Y cuando ellos comenzaron con este lío de tanto orgullo, Cristo les sirvió, les lavó los pies, les demostró que la gran grandeza de esta vida es la humildad. ¿Quién es el primero en el reino? El que sirve, el que ayuda, el que se echa la carga al hombro, el que se pone las sillas en el hombro, el que hace fila con los demás, y el que cuando le dan por accidente un cargo, lo usa con humildad para la gloria del Señor. Esto impide el crecimiento de la gracia del Señor en nuestras vidas. Necesitamos todos subirnos en el tren de la humildad. Todos, me incluyo. Dios nos ha dado dones, talentos, capacidades y muchas cosas. Pero si no sabemos utilizarlas con humildad, no serán quitadas. Y ojo, es mejor ser llamado que nombrarse para algo, porque Dios puede utilizarnos mucho mejor. Este problema acompañó a los discípulos mucho tiempo, hasta que fueron al Pentecostés y oraron y ayunaron y tuvieron que pedirse perdón. Yo lo perseguí a usted, yo hablé mal de usted, yo intenté dañar su trabajo y su reputación. Se amaron y vino el Espíritu Santo. Necesitamos subirnos en el tren de la humildad, todos, en cualquier tipo de relación. Vamos a un punto 4 para finalizar. El infierno. Bueno, esta parte la vamos a ampliar mucho en el tema del jueves y el viernes, pero permítame solo hacer una referencia que ya hemos hecho. En Marcos capítulo 9, versículo 43 hay una confusión. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, porque mejor te es entrar en la vida manco
que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Bueno, si el fuego no puede ser apagado, entonces es porque es un fuego eterno y la Biblia lo menciona así, el fuego eterno. Aquí hay varias cosas. ¿Qué es el infierno? El infierno no existe hoy. No hay infierno. Será inaugurado después del milenio, cuando termine el juicio y desciende el fuego y el azufre para exterminar la tierra y todo lo malo que ha quedado para una nueva creación. Allá, en ese momento, ocurrirá el infierno y de eso nos encargaremos en los dos últimos temas de esta semana. Pero para entender un poco esto de que el fuego nunca se apaga, pues sí se apaga. Esta no es una muy buena traducción porque nos llega del hebreo al latín, del latín al español. Hay textos que nos pueden ayudar con esto. Judas capítulo número 7 es un texto que ya hemos usado. ¿Qué es un fuego eterno? Es un fuego que viene del eterno, que viene de arriba. ¿Y qué hace ese fuego eterno? Destruye totalmente y se apaga. Judas, versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Clarito, Sodoma y Gomorra les cayó fuego eterno y no están ardiendo. Ni siquiera se sabe dónde están. Lo único que quedó fue un mar supremamente salado y todo rodeado de algo inhóspito, salado y desértico. El fuego eterno es porque viene del eterno y destruye totalmente y se apaga. Qué bueno que esta semana vamos a seguir aprendiendo sobre el tema más importante. Como este tema sale el sábado, les quiero prevenir. El lunes 12 de agosto vamos a hacer a las 5 de la mañana de oración que corresponde al día miércoles, porque hay 2 cumpleaños por celebrar y uno de esos es los 16 años de este ministerio de lecciones de la Biblia. Así que el lunes 12 de agosto los invito a venir a la oración de acción de gracias por este lindo ministerio y vamos a tener testimonios de otras personas. No lo olvide, ese día no tendremos oración el miércoles, sino el lunes 12 de agosto. Para concluir, somos discípulos, no somos observadores, somos protagonistas, no somos actores de reparto ni secundarios. Y debemos ejercer el discipulado de verdad. O somos discípulos o no somos nada. Oremos. Gracias, oh Señor, por tus misericordias y te pedimos que nos ayudes a entender bien esto del tema del discipulado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.